Los operarios que realizan tareas de mantenimiento se encuentran expuestos a multitud de riesgos, ya que las operaciones que realizan son muy variadas y en diferentes entornos de trabajo. Cuando estos riesgos no se pueden eliminar, se deben minimizar utilizando medios de protección colectivos o individuales. Junto con los equipos de protección individual, existen otros elementos o sistemas de seguridad que van a proteger a los trabajadores que realizan tareas de mantenimiento, como son los sistemas de consignación y bloqueo, señalización, medidores de gases, etc. A lo largo de este vídeo analizaremos cuáles son los equipos de protección más adecuados para cada tipo de riesgo, su uso y mantenimiento. Calzado. Deberíamos de utilizar bota de media caña con puntera y plantilla con resistencia al calor por contacto. También podemos utilizar una bota con una polaina incorporada para evitar la penetración al interior de la bota de salpicaduras de metal fundido. La suela debería ser de poliuretano y nitrilo, aunque en situaciones extremas de calor sería recomendable la utilización con membrana de Gore-Tex. Si el operario tiene que intervenir en una zona con riesgo de contacto con electricidad, deberá utilizar calzado aislante de la corriente eléctrica, bien sea bota aislante o bien cubrecalzado aislante. En cuanto al uso y mantenimiento del calzado, es conveniente revisar el calzado antes de ponérselo, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante. Desecharemos aquel calzado que se encuentre en mal estado. Casco. El casco deberá ser de material termoplástico o con mezclas de fibras de vidrio, policarbonatos, resinas fenólicas, etc. En cualquier caso, con resistencia a muy altas temperaturas. Cuando además exista riesgo de contacto eléctrico, deberá utilizarse un casco que proteja contra posibles contactos eléctricos. No olvidemos que si hubiera que hacer trabajos en altura, el casco deberá poseer barboquejo. En algunos puestos de trabajo o en la realización de algunas tareas, puede ser necesario utilizar ciertos accesorios, como pantallas faciales u orejeras montadas a casco, por lo que en estos casos también es conveniente la utilización de un barboquejo para una mejor sustentación del casco. Respecto al uso y mantenimiento del casco, deberemos seguir siempre las indicaciones del fabricante. Antes de cada uso, el casco debe ser inspeccionado. Si el casco ha sufrido un golpe fuerte, debe ser cambiado. Tengamos en cuenta que los cascos tienen un tiempo de vida útil, por lo que debemos asegurarnos que no ha caducado. Pantallas faciales. Resultan la mejor opción para la protección ocular por el grado de protección que ofrecen y por su comodidad al ser llevadas acopladas al casco. Si el operario va a trabajar en cuadros eléctricos o con elementos en tensión, debe utilizar pantalla facial que le proteja contra arco eléctrico o cortocircuito. Si el trabajo a realizar implica soldadura eléctrica, será imprescindible la utilización de pantalla para soldadura. Sobre el uso y mantenimiento de las pantallas faciales, diremos que hay que seguir siempre las indicaciones del fabricante. Tengamos en cuenta que los visores se rayan con facilidad, por lo que deben tratarse con cuidado y cuando presenten arañazos, rayones, salpicaduras u otros desperfectos hay que sustituirlos. Gafas de protección. En caso de no utilizarse pantalla facial, se recomienda el uso de gafa acoplada a casco, con lentes a determinar en función del puesto de trabajo. No obstante, recordemos que en el caso de existir riesgo de proyecciones, se usará siempre pantalla facial. Por otra parte, en los casos en los que exista una emisión considerable de radiación infrarroja y calor radiante, es aconsejable proporcionar a las lentes un tratamiento multicapa reflectante. También debemos tener en cuenta que para operaciones con riesgo de emisión de gases, vapores, polvo grueso o polvo fino, debe utilizarse una gafa de montura integral que aísle de forma estanca la zona orbital. Ropa. Debido a la multitud de riesgos a los que pueden estar expuestos estos operarios, sería conveniente la utilización de prendas multirriesgo, que ofrezcan protección contra el mayor número de riesgos posibles. Por citar algunas de las protecciones que es conveniente que ofrezcan: que sea ignífuga,
que sea antiestática, que sea de alta visibilidad, que nos proteja contra el arco eléctrico, que nos proteja en caso de soldadura, que nos proteja frente al riesgo químico. Como complementos al vestuario puede añadirse mandil de serraje contra salpicaduras, cortes y o perforaciones, mandil de neopreno o PVC contra agentes químicos, trajes desechables en material tejido no tejido, fajas lumbares y cinturones antivibratorios para trabajos donde se manipulen cargas de forma repetitiva. Ropa ignífuga. Es necesario utilizar prendas ignífugas permanentes. Las bandas reflectantes también deben ser ignífugas. Si el nivel de exposición a calor radiante es elevado, puede utilizarse una prenda combinada, aluminizada y tejido ignífugo, con la posterior sin aluminizado para mejorar el confort térmico. Además, las prendas podrán incorporar otros requisitos como protección contra los efectos térmicos de un arco eléctrico, propiedades antiestáticas o alta visibilidad. De su uso y mantenimiento diremos que hay que seguir siempre las indicaciones del fabricante y antes de cada uso deben ser inspeccionadas de forma regular. Debemos evitar la sobreprotección para evitar el estrés térmico. Tengamos en cuenta que en el caso de existir riesgo de salpicadura de metal fundido, se recomienda el uso de prendas ignífugas interiores. Protectores auditivos. Si el operario utiliza casco, por comodidad y facilidad de colocación, se recomienda el uso de orejera acoplada a casco. En casos de existir algún problema, usaremos tapón reutilizable con banda o arnés. Cuando se dé el caso de que el operario necesite estar comunicado o necesita recibir mensajes, señales de aviso o alarma, la opción de orejeras con emisora de comunicación y reducción activa del sonido sería la más indicada. No obstante, debemos evitar la sobreprotección que conduce al aislamiento del operario. Sobre el uso y mantenimiento, seguiremos siempre las indicaciones del fabricante. Inspeccionaremos antes de cada uso los protectores auditivos y sustituiremos los dañados. Respecto a la colocación del tapón, seguiremos las siguientes pautas. Primera, con las manos limpias presionaremos el tapón para reducir su tamaño. Segunda, con la mano opuesta, por encima de la cabeza, tiraremos hacia arriba de la punta de la oreja para enderezar el canal auditivo. Entonces, con el tapón presionado, lo introduciremos directamente en el canal auditivo. Y tercero, presionaremos con el dedo el tapón introducido. Contaremos mentalmente hasta 30, esperando así su expansión dentro del canal auditivo. Guantes. En función de las tareas que se desarrollan y de los riesgos vinculados, debemos utilizar diferentes tipos de guantes. Guantes de serraje, guantes mixtos de serraje y aluminizado, guantes de nitrilo, guantes fabricados a partir de materiales poliméricos impermeables para protegernos de productos químicos, guantes fabricados de elastómeros para protección contra el riesgo eléctrico. Los guantes de protección frente al riesgo de contacto eléctrico se pueden clasificar en 6 clases, en función de la tensión máxima de utilización. Junto a los guantes se pueden utilizar los siguientes complementos: manguitos anticalóricos y anticorte de Kevlar, manguitos anticorte de fibras especiales, manguitos de soldador en cuero, protectores de guantes. Seguiremos siempre las indicaciones del fabricante respecto al uso y mantenimiento de guantes. Los inspeccionaremos antes de cada uso, sustituiremos los dañados. Las manos deben estar limpias y secas antes de ponernos los guantes. Si el usuario presenta heridas en las manos o dedos, deben ser curadas y protegidas convenientemente antes de la colocación de los guantes.
Cremas. Podemos dividir el uso de cremas o geles en dos categorías. Una, crema de protección para utilizar antes del trabajo para evitar la penetración de suciedad. Y dos, cremas o geles para después del trabajo para hidratar la piel y regenerarla. Protectores respiratorios. En función de la atmósfera de trabajo se pueden utilizar los siguientes equipos respiratorios. En atmósferas con presencia de partículas sólidas o líquidas se utilizarán máscaras autofiltrantes o medias máscaras con filtros contra partículas. En atmósferas con presencia de gases o vapores se usarán máscaras autofiltrantes contra gases o medias máscaras con filtro universal contra gases. En atmósferas con presencia de partículas sólidas o líquidas, gases o vapores, se podrán usar máscaras autofiltrantes y máscaras completas, equipos no autónomos filtrantes con toma de aire libre, equipos semiautónomos, equipo aislante con suministro de aire, equipo autónomo. Los equipos de protección respiratoria deben ser revisados exhaustivamente antes de su uso. Hay que desecharlos si antes de haber sido usados tienen trazas, bien sea en el interior o en el exterior. Antes de utilizarlos, comprobaremos la fecha de caducidad indicada en el envase. Para una correcta selección y uso, se hace indispensable tener en cuenta, entre otros, los siguientes factores. Los equipos están diseñados de tal manera que solo se pueden utilizar por espacios de tiempo relativamente cortos. Antes de utilizar un filtro, es necesario comprobar la fecha de caducidad impresa en el mismo y su perfecto estado de conservación. Hay que comprobar la concentración de oxígeno. Igualmente, hay que comprobar la presencia de asfixiantes. También comprobaremos la concentración de contaminantes. Tendremos en cuenta la compatibilidad con otros EPIs y la visibilidad. EPIs anticaídas. Muchos de los trabajos de mantenimiento se realizan en altura. En aquellas situaciones donde exista riesgo de caída, deberán utilizar equipos de protección anticaídas. Como mínimo, estarán compuestos por arnés integral. Los arneses anticaídas integrales están diseñados para repartir la fuerza del choque generada en una caída. Es fundamental una correcta colocación del mismo. Cabo de anclaje. Un cabo de anclaje nos permite sujetarnos a un punto de anclaje, a líneas de vida y a estructuras. En muchas situaciones es necesario que el cabo de anclaje disponga de absorbedor de energía. Puede ser un cabo simple o doble. Conectores. Los conectores son el sistema de unión de los diferentes elementos de un sistema de seguridad anticaídas. Existen diferentes modelos. Mosquetones con cierre de rosca, cierre de media vuelta, de gran apertura, con seguro de pulsado, etc. Además de estos elementos, se podrán utilizar otros tales como retráctiles, sistemas anticaídas móviles, descensores, etc. Respecto al uso y mantenimiento, diferenciaremos dos grupos. Por un lado, productos textiles. Seguiremos siempre las indicaciones establecidas por el fabricante. Antes de utilizar cualquier equipo, debemos realizar una comprobación de su estado, retirando todo aquel que se encuentre dañado o deteriorado. Después de sufrir una caída, el equipo debe ser revisado. Por otro lado, tenemos productos metálicos. También seguiremos las instrucciones del fabricante. Evitaremos que los materiales sufran golpes. Desecharemos cualquier material que haya sufrido un golpe importante.